Hola, hola, peloteras. Hola, hola, peloteros. Es el día después, no el programa de televisión, sí el día posterior al Atlético de Madrid 0, Fútbol Club Barcelona 3. Ayer os hice una previa que creo que no estuvo mal. No estuvo mal porque acerté cuál iba a ser el tridente de ataque del Fútbol Club Barcelona. No dije ningún resultado, no lo acerté, pero bueno, yo creía que tenía más opciones de ganar el Barça y así fue. O sea que más o menos me puedo dar por contento por el trabajo realizado en la jornada de ayer. Luego, el partido algún día habrá que contar cómo lo escucho de viaje en el coche desde la España olvidada rumbo a la civilización, que también tiene su aquel, aunque bueno, simplemente cojo una web de una radio y va tirando el partido. La verdad es que creo que es oportuno realizar este vídeo porque mis conclusiones quizás no sean tan parecidas a las del resto de la población futbolera. Os lo resumo en un titular y os lo explico con datos, que tengo aquí unos cuantos. Para mí el Atlético aparentó más de lo que es en Champions y el Barça aparentó más de lo que es en Liga, así sin anestesia. Y os lo desarrollo. Creo que el rendimiento del Atlético contra el Inter de Milán es irreal y que se comprueba cada muy poquitas semanas en el Campeonato Nacional de Liga de Primera División. Y pienso que el Fútbol Club Barcelona no es el tipo de equipazo mayúsculo y cuajado que se puede permitir ir y ganar 0-3 en un lugar en el que hace 25 partidos que el equipo local no pierde. Por tanto, yo rebajaría el suflé con el Atlético en Champions y con el actual momento del Barça, pese a que ahora lo voy a matizar, porque no seré yo quien eche demasiada agua al vino al momento del Barça, que es el mejor que se podía imaginar hace un mes. El culé más optimista hace un mes que podía pensar después de perder 3-5 con el Villarreal y de que Xavi anunciara que se marchaba a final de temporada. Pues más o menos esto, ir superando la eliminatoria del Nápoles, no ceder muchos puntos en Liga, aunque es verdad que volvieron a pinchar en San Mamés, mejorar la solidez defensiva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no creo que esto implique acabar con títulos la temporada, por decirlo con un titular grueso, y ahora iré con más. Empezando por el Atlético de Madrid, hay un tuitero que también colabora con la colchonería, que es un medio de CTXT, y que se llama Enio Sotanaz, que es muy atlético y que escribe muy bien, y que creo que da diagnósticos bastante acertados de lo que vive el equipo rojiblanco y que además en este caso me sorprende para bien porque se alejan de, bueno, una derrota más, hay que creer, no sé qué, no sé cuántos. Puso un tuit esta mañana, que es el primero de un hilo, pero bueno, no os voy a leer el hilo entero porque ahí habría más debate, pero el tuit al que me refiero, y muy genérico, dice así: el 0-3 contra el Barça lo que hace es devolver al equipo a la realidad. El Atleti es un equipo irregular, muy poco fiable, con ausencia de talento, sin gol, sin mentalidad ganadora, físicamente mediocre, sin jugadores diferenciales y con un sistema defensivo demasiado vulnerable. Esto lo dice un seguidor colchonero unas horas después ya de pasar el partido, no en caliente, y bueno, aprovecha que el tweet se puede componer con 280 caracteres en vez de con los 140 de antes, ¿no? Porque dice muchas cosas. Pero es que el tema es que creo que tiene razón en todas. Que es más real la versión del Atleti de ayer que del miércoles pasado se demuestra simplemente viendo los resultados del Atlético fuera de casa, que es un auténtico desastre. Que es un equipo irregular, simplemente hay que comparar lo que hace en casa y lo que hace fuera, son dos mundos distintos. Muy poco fiable, pues tan poco fiable como para hacer ganar a un equipo que lleva 25 partidos sin hacerlo, como es el Cádiz,
como para no pasar del empate contra un equipo que no lo había hecho nunca hasta ayer, como es Almería, como para en el partido más importante de la temporada perder contra el Athletic en la ida de Copa, y en el siguiente partido más importante caer goleado. Con ausencia de talento, yo creo que es evidente. Uno comprueba que para el Cholo Simeone son titulares Nahuel Molina y Álvaro Morata, incluso Rodrigo de Paul, y desde luego es una evidencia que hay falta de talento. Sin gol, claro, con Morata actualmente no hay gol, porque Morata ahora mismo es de lo peorcito que hay en primera división, así como en la primera vuelta era de lo mejor, por eso el Atlético es tan irregular y tan poco fiable. Sin mentalidad ganadora, por supuesto, porque cuando uno gana una eliminatoria épica, como lo hizo el otro día el Atlético de Madrid contra el Inter de Milán, lo lógico en un equipo grande es subirse a esa ola y no bajarse, surfear la ola de la victoria y ganar como sea, como decía Luis Aragonés, por lo civil y por lo criminal, el siguiente partido. Y es que ni el más mínimo atisbo de eso, más allá de una primera media hora escasa que fue presentable y en la que el Atlético pues, parecía tener las constantes vitales de los últimos tiempos cuando juega en casa. Pero la mentalidad ganadora se demuestra que no existe cuando recibes el primer gol y desapareces por completo del partido. Físicamente mediocre. Pues sí, es que hay muchas situaciones como por ejemplo la Supercopa de España contra el Madrid en las que queda de manifiesto. O partidos contra el Athletic de Bilbao que te empieza a superar por eso, porque no tienes físico, porque no corres, corres menos que el rival, porque cada vez que haces un sobreesfuerzo como fue contra el Inter de Milán, al partido siguiente estás cao. Sin jugadores diferenciales, es que no los hay. Es que alguno puede meter a Griezmann, pero es que Griezmann, por ejemplo, ayer estaba deambulando. Es que Griezmann, que nunca se lesionaba, ahora ya está también renqueante. Y para mí no es un jugador diferencial, pero bueno, eso ya es una opinión personalísima mía e intransferible. Pero al margen de Griezmann, ¿qué otro jugador diferencial tiene el Atlético? Es que no tiene ninguno. Es que los defensas son gente mayor, como Savic y Witsel, mediocres como Nahuel Molina, o extremos reconvertidos a laterales como es Samulino. Y el sistema defensivo demasiado vulnerable deriva de ahí. Es decir, toda la razón para el amigo Enio Sotanaz, que escribe de maravilla y que suele clavar los diagnósticos de su equipo. Después, pues se puede hablar de otros datos como los que da Pedro Martín, que Simeone contra el Barça, desde luego, salvo en Champions, que es un asterisco muy importante, pero acumula las peores rachas de derrotas seguidas del Atlético en la historia de los dos clubes. 7 hace unos años y ahora ya va por 5 desde 2022. 5 veces seguidas ha perdido contra el Barça de Xavi, que tiene un récord perfecto. Más derrotas de un Atlético del Cholo en una temporada en general contra cualquier equipo. Hubo 11 en la 2014-15, 15 en la 2021-22, 11 en la 2022-23 y ya van 12 en la 2023-24, es decir, puede superar tranquilamente las 15. 10 de estas derrotas fueron fuera de casa y que sean tantos años seguidos superando el número de derrotas, pues no te hace sino hablar del estancamiento, del estabulamiento del proyecto del Atlético de Madrid. Que ayer perdió contra el Barça en casa en Liga y el anterior equipo que había ganado en Liga en casa del Atlético había sido el Barça, hacía 25 partidos. El Atlético no afrontaba las últimas 9 jornadas fuera de puestos Champions desde 2012. Y 2012 fue el año primero en el que estuvo el Cholo Simeone, que llegó en Navidades de 2011. O sea, no estuvo la temporada completa y esa Plaza Champions la perdió el Atleti contra el Málaga de Pellegrini. Con lo cual, 12 años después, vuelve a despertar ciertos fantasmas que ya eran cosa del pasado, después de tantos años seguidos metiéndose entre la élite del fútbol europeo. Más goles en contra del Atlético del Cholo. Esto todos son datos de Pedro Martín. Vuelvo y repito, muchachos. Goles en contra del Atlético del Cholo, 57 en 2021-22, 46 en 2022-23, 54 en 2023-24, donde podría acabar encajando en torno a 70. Todas estas temporadas que han sido una sangría defensiva
han tenido en común el trampantojo de la defensa esta de los tres centrales. Esto es un invento del diablo, pero esto ya lo digo yo, esto ya no lo dice Pedro Martí. Y yendo a, bueno, yo creo que con esto ya queda claro por qué el Atlético se emocionó en Champions, o nos engañó, entre comillas, en Champions, o aparentó en la Copa de Europa, por decirlo de una manera más fina y sin que se ofenda a nadie, aunque siempre lo sabrá. Y en el caso del Fútbol Club Barcelona, en liga con el polvorilla Xavi ante sus 5 rivales históricos, nunca ha tenido el problema, porque fijaos que el balance frente a Atlético, Madrid, Valencia y Sevilla con el técnico de Terrassa, el que he llamado polvorilla porque tiene más amonestaciones que cualquiera de sus jugadores desde que los entrena, excepto Gavi. Gavi es el único que lo bate y es un campeón Gavi porque el pobre está lesionado, pues aún así tiene más amonestaciones que Xavi. Pues ya digo que nunca ha sido el problema el enfrentarse en duelos directos de liga contra estos rivales, los 5 históricos del fútbol español al margen del Barça, porque son 18 victorias, 3 empates y solo 2 derrotas en 23 partidos, o lo que es lo mismo. 57 puntos de 69 posibles, una auténtica barbaridad. Si la liga fuera solo la Superliga contra estos equipos, no le tosería nadie nunca al Fútbol Club Barcelona. Llevaría ganadas las 3 con Xavi Hernández, no solo una, como parece que va a ser lo que consiga a final de temporada, una de las últimas 3. Sin embargo, yo creo que hay que ponerlo todo en su justa medida. Es verdad que en Liga lleva 4 partidos sin encajar de manera consecutiva. Es cierto que Lewandowski está mejorando muy mucho, no solo a la hora de definir, como ayer en el segundo gol, sino a la hora de jugar con sus compañeros, porque eso lo demostró en las asistencias, en los pases de gol del primero y del tercero. Lo que pasa es que si uno mira las cifras de remates, ya digo que ha mejorado y que la Masía es un punto importantísimo. Ayer no con Lamine Yamal, sí con Héctor Ford. Decía Miguel Quintana, la Masía es la estrella polar del Fútbol Club Barcelona, el faro que los alumbra, etcétera, etcétera. Pues sí, Pau Cubarsí y Lamine Yamal, ayer Lamine Yamal suplente, Héctor Ford, Fermín, que bueno, Fermín es menos Masía, Fermín es menos Masía, ya lo contamos de dónde viene, cantera del Recre, cantera del Real Betis, etcétera, etcétera. Pero bueno, entiendo el mensaje y por dónde van los tiros. Eso es indiscutible. Pero, por ejemplo, contra el Nápoles, le remataron 15 veces a portería. Y yo creo que el asunto aquí en la liga es que los equipos en las áreas son flojitos. Son flojitos porque es que el Pichichi no sabemos quién lo puede ganar, pero a lo mejor hasta luego gana Bellingham, que se ha perdido un montón de partidos y que no es delantero. Es que Mayoral está en lo más alto y se ha perdido muchos encuentros. ¿Qué quiero decir? Pues que los atacantes de nivel, incluso Morata puede ganar el Pichichi y está haciendo una segunda vuelta patética, o Dovic, el de Girona, que está por el mismo camino. Los atacantes en esta primera división brillan por su ausencia, los jugadores diferenciales. Entonces, que el Barça lleve 4 partidos sin encajar gol está fenomenal. ¿Cómo no lo va a estar? Pero a mí no me dice esto que el Barça sea una muralla infranqueable, porque como comento, el Nápoles le metió un gol, le remata 15 veces y tiene ocasiones de sobra para meter más de un gol y para empatarle el partido a 2 en la eliminatoria de Champions. Ayer gana 0-3 y dice, joder, es un golpe de mano, es una demostración de autoridad, es un baño en toda regla. Sí, fue un baño en toda regla, pero remató 5 veces a puerta y metió 3 goles. Quiero decir, el Atlético hizo un partido ridículo, el Barça hizo un partido solvente, fue infinitamente superior al Atlético, pero aún así, para mí no daba para ganar 0-3 porque no hizo suficientes méritos. Es decir, por deméritos del Atlético, sí, podía haber ganado 0-3 el Barça, pero por méritos culés, para mí no hizo tantísimo como para meter 3 goles. Esa es la realidad. Para compensar también muchas fases de la temporada en las que se merecía marcar más de 1 y más de 2 y no los metía. Recuerdo un partido en Mestalla en el que Xavi salió diciendo esto. Recuerdo hace menos de un mes en el que Xavi dijo que si se midiera por puntos esperados la clasificación, el Barça iría líder.
Bueno, pues ayer yo creo que es todo lo contrario. Ayer mete 3 goles porque el Atlético se los regala. El Barça hace su trabajo. No podemos culpar al Barça de que el Atlético le regale los goles, pero tampoco creo que sea lógico decir que el Barça va a ganar ahora 0-3 y 3-0 cada partido, porque creo que se estaría engañando la culerada. Esa es mi opinión. De hecho, es que para decir que el Barça aparentó ayer en Liga, en vez de en Champions, que es lo que hizo el Atlético, llevaba 20 jornadas por detrás del Girona. 20 jornadas seguidas. Es decir, ayer, y con toda la mejoría que ha experimentado en las últimas fechas, yo sigo pensando que es un resultado aparente. Engañoso no, porque quedó 0-3 y porque por deméritos del Atlético y por la efectividad del Barça fue merecido, ya está. Pero fue aparente. Fue aparente porque el Barça no es un equipo tan redondo y tan cuajado como para llegar a París y ganar el partido. Creo, en mi opinión. No es un equipo tan redondo, tan cuajado y tan perfecto como para llegar al Clásico, que es el partido que lo puede conectar definitivamente a la Liga si no falla antes del 21 de abril, y meterle un baile al Madrid, pese a que contra los rivales directos en Liga lo haga muy bien habitualmente. No creo que sea ese tipo de equipo, porque no lo puede ser, porque está liderado por Pipiolos, por Lamine Yamal, por Pau Cubarsí y por Fermín López, cuando el Barça, a principio de temporada, en el escenario ideal, estaría liderado por una versión de Lewandowski mucho más cercana a la que vimos ayer, por un Joao Félix que no rindiera solamente contra el Atlético y por un Joao Cancelo que tuviera continuidad en el lateral derecho, porque Valde, al otro lado, seguiría progresando en el lateral izquierdo. Y con un Uriol Romeu que habría llegado para ocupar el puesto de Busquets en vez de tener que reconvertir a Christensen, con dos centrales que ninguno hace la función de lateral entre Koundé y Araujo, etcétera, etcétera, etcétera. No creo que sea ese Barça. Vamos, por nombres no lo está siendo, desde luego, pero a lo que voy es a que no creo que el Barça, que está sacando ahora músculo, pueda tener ese potencial que sí tendría con lo que os estoy planteando que podía pensarse a principio de temporada que podría alcanzar, en el mejor de los casos. Es decir, por rematar, pienso que me cuadra más que el Barça reciba un 3-1 en contra en París que gane el partido en París, por irnos al siguiente gran test y gran prueba de la verdad que tiene el Barça en la Copa de Europa. Me sigue cuadrando más que pierda por 2 goles que asalte el Parque de los Príncipes, por la efectividad excesiva que tuvo ayer en comparación a la que suele tener, por el número de remates que permite al último equipo europeo, de verdad europeo, al que se enfrentó, que fue el Nápoles, porque el Nápoles no está entre los 8 mejores equipos de Europa y aún así le remató mucho. El Atlético se ha metido entre los 8 mejores de Europa, pero para mí no es uno de los 8 mejores equipos de Europa. Es uno de los mejores equipos de esta Champions, porque lo ha demostrado. Ha hecho méritos para meterse entre los 8 mejores de esta Champions, pero no es uno de los 8 mejores equipos de Europa. Es decir, aunque el Atlético ganara al Inter, no creo que el Atlético sea mejor que el Inter. Lo fue a 2 partidos. Olé por ellos, pero no creo que lo sea. En una liga de 38 partidos no le gana la liga el Atlético al Inter. Incluso equipos que no están en Champions, Bayern, Leverkusen, Liverpool, son mejores de cabo a rabo que el Atlético. Y ya no voy a decir que el Barça, pero en el fondo también lo pienso. Con lo cual, siento si estoy siendo excesivamente aguafiestas, pero es lo que creo. Es lo que creo, amigas y amigos peloteros. Creo que el Barça aparentó ayer en Liga algo por encima de lo que es y que el Atlético aparentó el miércoles pasado en Champions algo por encima, incluso muy por encima de lo que es contra el Inter de Milán. Decidme cómo lo veis vosotros, si creéis que estoy siendo excesivamente duro, si soy muy hater, si tengo toda la razón del mundo, si lo de ayer para el Barça lo va a catapultar a otra dimensión, como decía Mitchell del Girona, si ya se ha construido el equipo culé, que Xavi decía en ese mismo partido que estaban en proceso. Contadme cómo veis vosotros el asunto colchonero y culé,
Lo abordamos todo, como siempre, en comentarios. Espero vuestras suscripciones, vuestros likes y, como siempre, que nos veamos pronto. Y hasta la vista.